Bueno, Radio Suchitlán es un esfuerzo de las comunidades. En 1987 que se crea el CRCC, que es el Comité de Reconstrucción Económico-Social de Comunidades de Suchitoto y Cabañas, por eso se llamaba CRCC. Van directamente desde las organizaciones político-militares, toman esa decisión, van a tomarse lugares, ellos ya tienen una idea de cómo comunicarse, pues ya años antes ya manejaban la radio Farabundo Martí, que andaba itinerante, andaba en varios lugares, en el Cerro de Guazapa, en Chalatenango también, en San Vicente, pues ahí andaba itinerante, y ellos ya tienen una idea, pero hace falta que desde las comunidades haya un mecanismo que le sirva a las mismas comunidades, precisamente porque la guerra no ha acabado. Es así como 1991, más o menos, según cuentan los más viejos, es que hacen unas primeras pruebas, ahí a mediados del año, específicamente un 19 de agosto de 1991, hacen unas primeras pruebas con unos aparatos o con unos transmisores de barco, que son de onda media y de onda larga. Esas señales que se emiten en ese primer momento, 1991, son o tienen un alcance, por ejemplo, hasta Nicaragua, hasta Cuba, México, llegan hasta todos esos lugares porque es onda media y onda larga, MF, como más o menos se le conoce a esa situación. Entonces, las comunidades se asientan, se fundó el CRCC en San Salvador, ahí por el Mercado San Miguelito, y empiezan a instalarse. Llega el final de la guerra en 1992 y empiezan a funcionar los diferentes mecanismos como el Banco de Tierra, empieza a funcionar también ya la instalación, la construcción y el proceso de reconstrucción luego. La radio en sus inicios tiene las instalaciones en el Trifinio, que es un espacio muy conocido en Suchitoto, está en la mera entrada de Suchitoto. Allí formalmente, allá por el 93, a mediados del 93 más o menos, según nos cuentan, hay una primer transmisor pequeño de FM y también una primera antena. Esa primera antena no da mucho o no funciona muy bien para lo que se busca porque hay un conflicto en cuanto al hardware. Pero luego empiezan ya un proceso porque la necesidad obliga a que Radio Suchitlán se organice o se articule, pero también hay otras radios que en otros territorios del país han ido naciendo, como es la Radio Zumpul, como es la radio allá en Usulután, la Radio Iscanal, la Radio Segundo Montes, y todo ese esfuerzo de radios en ese momento empiezan también a pensar o empiezan a creer que deben de organizarse, porque solitos no van a salir adelante. Entonces empieza un proceso en donde especialmente arranca la ARPAS de aquel momento, que era la Asociación de Radiodifusión y Programas Participativos de El Salvador, así nace. Eso es como el primer elemento de la radio Suchitlán. Las comunidades en ese primer instante no se llega a muchas. La frecuencia que se legaliza es en el 92.1, que es de las radios comunitarias o de la asociación ARPAS, pero tiene un límite, como por ejemplo 100 watts, que solo son para el casco urbano, una antena tipo T, que solamente también puede irradiar a partes del lago Suchitlán y el casco urbano. Lo más lejos que podría llegar quizá era la comunidad Milingo, Estanzuela, pero más que todo se enfoca en ese primer momento en una radio comunitaria que empieza en el área urbana de Suchitoto y que poco a poco va expandiendo todo su espectro. Por ejemplo, hay elementos en la historia de la radio que los ha tenido que ir viviendo. Fíjate, el cassette, por ejemplo, aquí tengo uno de los del inicio, tengo el del Selena. Muchos se deberán de acordar de la Selena. Aquí tengo uno de sus cassettes. La radio ha tenido que pasar por estos elementos tecnológicos. Al principio, por ejemplo, tengo aquí un LP, un long play de 48, no me acuerdo,
no me acuerdo cómo se le dice, pero es de 48. Al inicio todas las radios usaban, mamá, papá, muchos usaban de estos LP. Estos han pasado en la historia de la radio y nosotros por lo menos conservamos algunos de estos de lo histórico. Luego viene la etapa del cassette, que ya lo mencionaba y ya se los mostraba hace un momento, y también la radio pasó por eso. Luego vino el tema del CD. Aquí todavía conservo uno de los CD. Ahora ya no se ven, ahora todo el mundo anda en su teléfono, en sus smartphones, ahí andan la música, pero todos estos elementos ha tenido que pasar la radio. Desde 1991 hasta la fecha, ya pues prácticamente se van a cumplir 29 años de hacer radio comunitaria acá en el municipio de Suchitoto, y yo espero que sigamos caminando por eso, para que la voz de las personas, para que la voz de las comunidades, para que la voz de la ciudad, para que la voz de todos los que no se escuchan en los grandes medios se puedan escuchar acá, en la radio Suchitlán, en los medios comunitarios, para que sus denuncias, sus demandas y sus sueños, pues juntos los podamos ir compartiendo y los podamos ir haciendo realidad. Hoy se celebra el Día Nacional de las y los Periodistas. Pero Miguel, en Suchitoto, ¿qué significa hacer periodismo comunitario? En Suchitoto hacer periodismo comunitario no es fácil. Primero porque la gente no está acostumbrada a dar sus opiniones así de forma directa. Siempre cuando se hace un sondeo, cuando se va a hacer reporte, siempre hay la limitante de que la gente no le gusta mucho aparecer en eso porque hay temas que son bien complicados. Pero en algunos de los problemas más grandes que hemos acompañado en el municipio, como el tema de la Cuchera, de la Gran Progreso, como el tema de la comunidad Chafic, como el 2 de julio del 2007, en aquella gran batalla por la lucha del agua, en todos esos temas que han venido participando, siempre hay actores en esos grandes temas que sí se involucran y que dan sus opiniones. Entonces también ahí hay un reto para todos los periodistas, mujeres y hombres, puesto que no es fácil. Nosotros, que nuestra formación es comunitaria, lo hacemos desde la comunidad, lo hacemos preparándonos a través de talleres, lo hacemos desarrollando nuestras propias herramientas, trabajando con nuestros propios equipos, pues no es fácil, pero tampoco con eso quiero decir que sea algo también muy difícil. Sí se hace, y se hace con el afán de que las comunidades se informen, de que se vayan instruyendo en los diferentes temas. También las acompañamos principalmente porque uno de sus problemas que tienen pues son graves y se les debe de buscar solución. Y desde la radio siempre es una herramienta la cual va difundiendo y divulgando estas partes bien complicadas de los diferentes temas que tenemos en este territorio de Suchitoto. También hay otro tema que quería mencionar que es bien complicado abordarlo. Siempre es el que tiene que ver con nuestra historia. Casi a los periodistas no nos gusta mucho hablar de nuestra historia, y es uno de los elementos culturales que creo yo que se deben desde las comunidades ir desarrollando, principalmente porque hay una maravilla de cosas que nosotros todavía tenemos que aprender. Y en este día, que es el Día Nacional del Periodista, pues yo quiero saludarlos a todas y a todas esas mujeres y hombres que se dedican a esta labor que es bien complicada, pero por lo menos ahora con esta cosa de la pandemia es muy complicada, pero ahí seguimos haciendo la lucha. Desde el colectivo de prensa de Radio Suchitlán, ¿a qué tipo de temas le dan cobertura periodística? ¿Cuáles son sus temas de agenda? Uno de los temas quizás más que se les puede decir es el tema del medio ambiente. Por ejemplo, hay un monocultivo exageradamente grande en Suchitoto, que es la caña de azúcar. Si vamos a revisar, por ejemplo, en las diferentes coberturas que hemos dado sobre este tema, nos vamos a encontrar que hay una enorme cantidad de casos que están relacionados al tema del monocultivo, como es la insuficiencia renal. ¿Por qué está involucrado esto? Porque el agua que se bebe está contaminada, y está contaminada con agroquímicos.
Entonces esa es una batalla y es un elemento que está dentro de nuestra agenda. Igual te mencionaba hace un momento este tema que tiene en un hilo a varias comunidades, como es la Granjita del Progreso. La Granjita del Progreso ha venido a contaminar al Barillo, al Cenícero, al Cereto, a las Sacamiles. Son comunidades que se encuentran igual a la comunidad, la comunidad que está en el mero corazón, que tiene su nacimiento de agua, que es Aguacayo. Entonces todas estas comunidades se ven afectadas principalmente porque hoy estas empresas han venido a construir sus lagunas en la parte alta y todos sus lixiviados o todos los sobrantes que van saliendo pues van directamente a caer a los ríos de los cuales se abastecen las comunidades. Ahí ya te toqué dos temas, pero también hay otros temas que están en la agenda, como otras empresas, como por ejemplo la Textufil, que también está dentro de esta misma área del medio ambiente, que se dedican a extraer el agua del suelo para producir zacate. ¿Para qué utilizan el zacate? Pues sencillamente es para quemarlo en sus hornos y producir energía. No lo ocupan para otra cosa. Y las comunidades, en el caso de San Francisco, en el caso de todo la comunidad Trapichón, todas estas comunidades también se ven afectadas porque los niveles del manto freático o de los ríos subterráneos desde el 2015-2016 que se empezaron a construir estos pozos y a extraer agua, pues han bajado bastante sus niveles. Entonces, como el tema mayor quizás será el medio ambiente, también hemos acompañado este tema que es bien preocupante, como lo es las quemas en el cerro de Guazapa. Es un tema bien preocupante porque todos los ríos que nacen principalmente buscando el norte, buscando el norte del municipio de Juchitoto, se abastecen de esa recarga del cerro de Guazapa, no se abastecen de otro lado. Entonces también le hemos dado acompañamiento a estos temas. También hemos estado un poco en estos temas delicados políticos también en el municipio, que no son fáciles de abordar, principalmente porque tienen intereses de grupos, intereses empresariales, y hay que batallar como periodistas también para poder ir teniendo la información de primera mano. En la actualidad, las radios con perfil comunitario forman parte de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS. Pero Miguel, ¿nos puede contar qué es ARPAS y cuál es su labor? ARPAS se creó, como decía anteriormente, con la iniciativa de que fuéramos a hacer un gran movimiento de comunicadores y de comunicadoras. Por eso se llamaba la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. Nacen radios, pero también nacen centros de producción. ACISAN es un centro de producción, la Asociación Bambú es un centro de producción, y también no recuerdo otras que nacen en el principio de ARPAS como centros de producción, y a la par de ellos van las radios comunitarias. Las radios comunitarias, como les decía, Suchitlán, por ejemplo, en el inicio no está ahí donde nace ARPAS, está unos días después, pero ya tiene un esfuerzo que se viene fraguando desde las comunidades en este tema de la comunicación. Entonces, nace en 1994 y nace con el objetivo de ir visibilizando el poder hegemónico que se tiene de parte de la derecha, que es la que gobierna el país en esos años, al punto que nace en el 94, pero en 1995, y ahí ya estaba Suchitlán metido en todo el esfuerzo, por eso dije, unos días después de fundada, se asocia ya Radio Suchitlán como tal, pero en diciembre del 95 tenemos afectación, como lo es Umpur, como es el Segundo Monte, como lo es Iscanal, igual Suchitlán, de que viene la Policía Nacional Civil y decomisa los equipos para callar la voz de las radios comunitarias. Todos sufrimos ese impacto que fue muy fuerte porque se decomisaron los equipos principales para hacer las transmisiones. Eso llevó a ARPAS a que se fundara muy bien en lucha en la calle, a que se movilizaran las comunidades, a que fueran a cerrar San Salvador, a que estuvieran ahí hasta que les entregaron los equipos de regreso. Entonces, nació en un parto bien complicado porque viene terminando la guerra, acaban de hacer los acuerdos de paz y empiezan este proceso de la radio comunitaria a forjarse siempre
con ese mismo sentido, que desde la comunidad se vaya construyendo esa opinión o ese otro punto de vista que en los grandes medios hegemónicos nunca sale. Porque en los grandes medios hegemónicos la voz de la gente, la voz de la comunidad nunca sale. Entonces es por eso que nosotros nos hemos convertido o somos medios alternativos, los cuales estamos dedicados a que los problemas que tiene la gente los metamos en la agenda, a que sus opiniones sean parte de ese ecosistema de ideas diarias y que así podamos ir avanzando y construyendo democracia. ¿Cómo surge la relación de ARPAS con Radio Suchitlán? Como te decía, es un llamado que siempre había, en un esfuerzo de venir la radio construyéndose, de venir queriendo poner una forma de comunicarse. Nunca, bueno, por lo menos a mí los del principio nunca me han dicho si habían pensado en megáfonos o en bocinas, nunca me han comentado esa parte. Pero muchos de los esfuerzos comunitarios arrancaron así. Arrancaron con megáfonos, arrancaron con bocinas en sus comunidades y ya luego vinieron pues la otra tecnología que era ya la FM. La relación de Suchitlán en ARPAS empieza un poquito después del 94, creo que a finales del 94, principios del 95, es donde ya se asocia principalmente porque no se puede estar solo. En esta realidad política que ha vivido El Salvador durante siempre, desde que es república, una sola persona sin tener en quién acobijarse, lo diré de esa forma, es difícil que pueda salir adelante. Es por eso que la necesidad de la organización, no solo de las comunidades, no solo de la gente, sino también de los medios, es una necesidad prioritaria, porque solamente juntos podemos salir adelante. Es por eso que luego nace Voces en Contacto, que es un noticiero que hasta ahora se mantiene en la red informativa, y es muy bonito construir esas noticias desde la gente, desde las comunidades. ¿Algo que desea agregar? A la radio comunitaria vienen los presidentes de las comunidades. Esos son los que vienen. Vienen los secretarios, vienen los síndicos, a esos son los que vienen. Vienen los del comité de jóvenes, los del comité de la iglesia, los del comité de fútbol. Vienen esa gente y plantean sus problemas. Pero si vos revisás, por ejemplo, los grandes medios hegemónicos, no vas a encontrar que esa gente vaya a hablar de eso. Nuestras propias personas de las comunidades hablan de política, hablan de economía, así como lo sienten y lo viven. Pero en los grandes medios vos vas a encontrar a los analistas, a los tanques de pensamiento, que así los delimitan, como que si todos aquí afuera, como que si aquí en la comunidad, como que si aquí en la ciudad de Suchitoto fuéramos ignorantes de esos temas. Siempre buscan al que sabe, siempre buscan al intelectual. Entonces ahí estoy poniendo un ejemplo bien claro de que desde la radio comunitaria nosotros vamos creando esos imaginarios, vamos compartiendo con la gente qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, y juntos vamos construyendo democracia. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos esta tarde. Le invitamos a que continúe en sintonía de nuestro foro de Gaceta TV.